Hola, hola y bienvenidos a más un nuevo video. Yo soy Marcos Jara y el día de hoy nos toca hablar sobre las anotaciones en los lenguajes de programación, en este caso específicamente utilizando el lenguaje de programación de Java. Muy bien, las anotaciones son características que se les puede proporcionar a las clases para almacenar información adicional o información extra a la clase que estamos creando dentro de nuestros proyectos. A esas anotaciones o a esos datos adicionales generalmente lo llamamos de metadatos, ¿ok? Metadatos porque la clase en sí ya es una especie de información que creamos o que especificamos para ir desarrollando nuestros proyectos. Ahora, para poder, digamos, ofrecer mayor funcionalidad y versatilidad a esa clase, entonces tenemos la posibilidad de añadir estos metadatos dentro de la propia clase para poder informar de más características, de más funcionalidades, digamos, a dicha clase. Y eso manteniendo un código claro y limpio. Anteriormente, estas metainformaciones o metadatos se creaban dentro de archivos XML, es decir, en un archivo independiente y separado al de la clase. Entonces, eso hacía con que siempre teníamos que verificar al mismo tiempo la clase y siempre teníamos que estar al tanto de las informaciones que se anotaban sobre esa clase dentro de ese archivo, lo cual hacía que el trabajo sea un poco más complicado dentro de la programación. Entonces, a partir de Java 1.5, con la inclusión de estas anotaciones, se facilitó y se facilita muchísimo el trabajo del desarrollador, ¿ok? La idea es que dentro de la programación podamos crear clases sencillas, simples, de forma que cualquier programador entienda al estilo Pojo o al estilo Java Beans y que adicionalmente a eso podamos crear, digamos, esas anotaciones para definir cierto comportamiento de esa clase. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una clase persona, que es un ejemplo que creé para mostrarte cómo funcionaría una clase sin anotación. Esta es una clase Java Bean, una clase Java normal que tiene sus atributos, tiene su método constructor y tiene sus métodos setters y getters. ¿Okay? Es una clase Pojo, es una clase Java Bean común, normal, común y corriente, sin nada de adicional. Vas a ver que no tiene ni siquiera lógica de programación. ¿Ok? Y esto, si yo quisiera, digamos, implementarle más funcionalidad, yo tendría que empezar a añadir código dentro de los métodos. Ahora, una forma de añadir código o funcionalidad dentro, digamos, de la estructura o dentro de la infraestructura del proyecto, pero no directamente dentro de la clase Java Bean, para que esto quede, digamos, siempre limpio y siempre estándar como tendría que ser una clase Java Bean. Entonces allí lo que hacemos es usar justamente el estilo de anotaciones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una anotación que está, digamos, a nivel de clase, ¿ok? Las anotaciones generalmente se utilizan con el arroba y luego el nombre de la anotación, que al fin y al cabo vendría a ser como una clase otra vez definida en un archivo externo. Entonces, con esta anotación validable que nosotros tenemos aquí, lo que hacemos es especificar un metadato, una metainformación a esta clase persona, ¿ok? Definiendo que de alguna manera esta clase tiene que pasar por un proceso de validación. Por supuesto que las anotaciones van a ser utilizadas dependiendo del framework o dependiendo de la API. En este caso, por ejemplo, ¿quiénes utilizarían las anotaciones? Bueno, las anotaciones son utilizadas por los diferentes entornos de desarrollo, así como también por los diferentes frameworks existentes en el mercado, así como también las APIs, a veces API de Java misma. Por ejemplo, la API de JPA, que es de Java Persistent API, que es el API de persistencia, por ejemplo, utiliza las anotaciones para definir cuáles de esas clases que van a estar definidas dentro del proyecto son, por ejemplo, clases de entidad. Y luego, una vez que se definen las clases de entidad, cuáles van a ser los campos que están relacionados con los atributos de la clase y también con la base de datos. Entonces, existen hoy en día muchas APIs y muchos frameworks de desarrollo que utilizan las APIs las anotaciones. Entonces, ¿quiénes la utilizan? ¿Ok?
¿Quiénes la utilizan? La utilizan los frameworks y las APIs. Por ejemplo, JPA utiliza, a ver, tengo más aquí, por ejemplo, también utiliza el framework del EJB, Enterprise Java Beans, también es utilizado por el Java EE, ok, también es utilizado por el framework JSF, ok, también es utilizado, es decir, la mayoría de los frameworks que tenemos hoy en día utilizan directamente anotaciones para poder controlar y poder gestionar el comportamiento de las clases dentro del proyecto y para poder implementar lógica adicional a esa clase simple que aparentemente estamos creando. Entonces la idea es proveernos, esa es una ventaja. Entonces la ventaja es a nosotros los desarrolladores proveernos una interfaz, voy a colocar aquí interfaz limpia y clara para el desarrollo al estilo Java Beans, ¿ok? Entonces esa vendría a ser la ventaja para nosotros y gracias a eso es que hoy en día es posible crear aplicaciones complejas, grandes, que digamos interactúan o funcionan a nivel de escala mundial, creando simplemente clases POJO, es decir, creando simplemente clases que tienen sus atributos, sus constructores y métodos getter y setter, y luego todo lo demás van añadido con anotaciones. Por supuesto que eso no quiere decir que por supuesto que ya no vamos a escribir lógica de programación, claro que no. De hecho que en algunos casos especiales vamos a tener que siempre entrar en la programación y escribir lógica allí para efectuar o realizar tareas un poco más específicas, pero en la mayoría de los casos las anotaciones ya resuelven la mayoría de los problemas. Entonces esa es la ventaja y gracias a eso que ha tenido bastante éxito y muchos de los entornos de desarrollo, yo diría que todos ya hoy en día los entornos de desarrollo, frameworks y APIs lo utilizan dentro del entorno de programación. Una desventaja que tengo aquí es que las anotaciones, eso voy a anotar aquí también para que lo tengas, ok, ahí, una desventaja de los frameworks es que los metadatos que se van a crear, a ver, que los metadatos son fijos o estáticos. Es decir, cuando yo creo una clase y añado sobre esa clase unas anotaciones, esas anotaciones van junto con la clase y eso se compilan y se llevan a ejecución. Es decir, son, digamos, metadatos, son informaciones, o sea, las anotaciones nos sirven para crear metadatos que son definidos una vez que se diseñan la clase y no que se pueden mudar en tiempo de ejecución. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una anotación que queremos cambiar a lo largo del transcurso del programa, entonces esa anotación no nos va a servir para eso. Para eso vamos a tener que utilizar otra estrategia de metadatos. Por ejemplo, guardar los datos en una base de datos y de esa base de datos estirar la información, el metadato que queremos añadir a esa clase en tiempo de ejecución. Entonces, las anotaciones que añaden metadatos siempre fueron datos o informaciones fijas que se añaden a la clase. De hecho, incluso cuando se trabajaban con archivos XML, eran de esa misma forma. Entonces, esa vendría a ser una de las desventajas, pero no por eso vamos a decir que va a perder, digamos, la funcionalidad y la potencia que tienen los metadatos. ¿Ok? Ahora, uno de los mayores problemas que ocurren a la mayoría de los desarrolladores es pensar que solamente los frameworks y solamente las APIs pueden incorporar metadatos a sus clases. La verdad es que cada programador dentro de su propio proyecto puede incorporar él mismo sus propios metadatos para brindarle mayor funcionalidad y mayor potencia al desarrollo del proyecto sin tener que llenar la clase, digamos, de código repetido y código innecesario. Es decir, muchas veces, por ejemplo, encontramos una funcionalidad común a varias clases que tenemos dentro del proyecto. Entonces, quién sabe, esa no sería una buena solución para plantearnos llevar a una anotación y luego, digamos, implementar la funcionalidad a través de esa anotación. Como te comenté, las anotaciones pueden incorporarse a nivel de clase y a nivel de
atributos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una anotación que es de clase y aquí tenemos una anotación de atributos. Y la creación de una anotación es bastante sencilla. Como te comenté, incluye una sintaxis muy básica, ¿ok? Que es así, public interfase, utilizando en realidad es una interfase, ¿ok? Pero lleva el símbolo de arroba antes. Nuestro objetivo de este video no es enseñarte cómo crear anotaciones. Eso lo vamos a dejar para otro video, pero simplemente para que vos tengas en cuenta que, por ejemplo, aquí yo estoy creando una anotación que es validable, ¿ok? Que tiene un atributo mayúsculas y aquí tiene, digamos, la anotación que indica que esta anotación es para nivel de clases. Aquí podés ver que el target dice element type, o sea que de tipo, es de clase. Entonces, si yo voy a esta validación que tengo aquí, dice esta anotación ya es una anotación de campo, es decir, de atributo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo una clase persona con anotación y si yo quiero añadir las anotaciones, se añaden antes de los campos. Es decir, una clase puede tener una o más anotaciones y un campo también puede tener una o más anotaciones, como de hecho ya lo venimos viniendo probando dentro de la implementación. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero colocar esta anotación validable, ahí guardo aquí, ahí vas a ver que me da un error de compilación porque esta clase o esta anotación validable es una anotación de nivel de clase, es decir, no es o no puedo colocar aquí en la parte de atributos. Ahora, vimos también que las anotaciones tienen posibles atributos. Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy adicionando una anotación específica para el atributo documento entidad, que es validación, en el cual yo estoy indicando que yo quiero realizar una validación en algún momento del sistema, en algún momento de la ejecución de mi aplicación. Puede ser antes de guardar el registro, puede ser después de que el usuario haya digitado el dato, que yo quiero ejecutar una validación, digamos, en ese atributo en particular. Eso es lo que está, digamos, indicando esta anotación. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo añadirle el atributo que yo tenía ya, que era mayúsculas. Entonces, si yo voy aquí en mayúsculas, vemos que ya me aparece el mayúsculas. Yo simplemente presioné MA y digité control barra espaciadora y ahí yo puedo digitar true o false. O sea que los valores posibles que mi atributo de la anotación, digamos, está permitiendo en ese momento. Como pudiste ver aquí, la anotación validación tiene un atributo, es un atributo del tipo booleano, boolean, entonces permite verdadero o falso, ¿ok? Ahora, ¿quiénes implementan la lógica sobre las anotaciones? Digamos que las anotaciones no implementan lógica en sí. Ellos no implementan lógica en sí, ellos solamente sirven para definir metadatos que ayudan a la programación que va a estar encima de eso para saber qué tipo de acciones o qué tipo de comportamiento se tiene que ejecutar sobre esa clase o sobre ese método, método o también atributo que tenga esa anotación. Entonces, la funcionalidad, el comportamiento es implementado encima. Entonces, los frameworks o las APIs implementan eso, digamos, en otra clase, en otro apartado, verificando, digamos, haciendo un barrido de la clase y verificando qué atributos, qué métodos y qué clases tienen esa anotación y para que a partir de allí puedan incorporar funcionalidades o comportamientos específicos para esos métodos que tengan esa aplicación. Y ahora, si vos creas una anotación en tu proyecto y definís, por ejemplo, qué funcionalidad va a tener esa anotación, entonces vos podés también incorporar en algún lugar de tu programa. Puede ser, como te comenté, si es una anotación de validación, podés vos incorporarle una funcionalidad justo antes de insertar datos en la base de datos o justo después de que el usuario haya digitado ese dato. Vos podés incorporar esa funcionalidad a todos aquellos atributos, métodos y clases que tengan esa anotación para que él tenga un comportamiento determinado y de esa manera que la mayoría de los códigos, digamos, estándares queden siempre bien protegidos, bien encapsulados y que hacer, digamos, la idea es hacer que siempre el programador que va a trabajar sobre el proyecto se acostumbre o tenga en mente que todo lo que él tiene que hacer es crear simples clases Java Beans o clases Pojo, ¿ok?
Muy bien, eso es todo lo que te quería comentar. Espero que este video te guste. Si te gustó, suscríbete al canal mentoriadesoftware.com. También estamos en Facebook e Instagram, ¿ok? Y dale siempre clic en la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos que yo voy publicando. Y si tenés dudas o consultas específicas sobre este video, no te olvides de escribir allí en los comentarios. Me gustan mucho los comentarios y me ayudan mucho a mejorar. Y también si tenés un video, o una solicitud, algo que querés saber relacionado a todo esto que estamos viendo, también escribime allí y vamos a ver la forma de crear esos videos. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video.